Los estímulos fiscales forman parte de las herramientas utilizadas por el Estado para fomentar la inversión, apoyar sectores estratégicos y promover determinadas actividades económicas. En México, durante 2026, continúan vigentes diversos beneficios fiscales dirigidos a sectores como el agropecuario, transporte, investigación y desarrollo tecnológico, producción cultural, deporte y repatriación de capitales. Sin embargo, los resultados económicos observados en los últimos años invitan a reflexionar sobre su alcance y efectividad como instrumentos de política pública. Este artículo analiza el fundamento jurídico de los estímulos fiscales, los beneficios actualmente disponibles y los desafíos que enfrenta México para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo formal. Consulte nuestro artículo completo en sae-mediocia.com. Buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas y clientes de SAE y CIA. Les damos la más cordial bienvenida a uno más de nuestros webinars, este titulado Planeación Patrimonial y Gobierno Corporativo, claves para la trascendencia de la empresa, impartido por el licenciado Jonathan Alberto Rubio 5, abogado y gerente de nuestra oficina en la ciudad de Tijuana. Si es la primera vez que nos sintonizan, les compartimos que normalmente siempre les tenemos preparado el tema para el próximo webinar, pero en este caso nos vamos a tomar un pequeño descanso y volveremos en agosto con un nuevo tema. Haremos el anuncio en nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan estar al pendiente. Y bien, como saben, entrando en materia, normalmente les compartimos algunas recomendaciones para que puedan tener una buena sesión. Les vamos a compartir la presentación. Algunas de nuestras recomendaciones recomendamos usar audífonos para tener un mejor audio. Solo el expositor podrá compartir en la pantalla la presentación y tu micrófono estará silenciado durante esta sesión. En caso de duda o comentarios, deberás anotarte en la sección de Q&A de la plataforma Zoom. Y al final de la presentación, el moderador de la sesión estará leyendo las preguntas que se hayan formulado en su momento. Para aquellos que nos siguen en Facebook, si tienen alguna pregunta, las leeremos en esta misma, ya al último que haya terminado nuestro expositor. Y un pequeño recordatorio para quienes nos están viendo por Zoom. Recuerden que pueden solicitar su constancia de participación. Y bien, ahora les compartiremos un poco de nuestro expositor, Jonathan Alberto Rubio 5, quien actualmente cuenta con una especialidad de evaluación de bienes inmuebles e inmuebles por el Centro Universitario de Baja California. Obtuvo la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta también con una maestría en impuestos por la misma universidad. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos, Juicio y Amparo y Procesal Constitucional, impartido por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta también con un diplomado en Derecho Tributario, impartido por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Cuenta también con un diplomado en Contabilidad impartido por CETIS Universidad Campus Tijuana. También trabajó en el Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Tijuana, Baja California. Fue secretario de estudio, coordinador y oficial administrativo. Actualmente es gerente de Zona Costa en SAE, a partir del 2017 hasta la actualidad. Iniciamos, Jonathan, contigo. Esperamos tengas una buena exposición. Y recuerden, las preguntas al final de la sesión las podremos leer. Muchas gracias.
Gracias, Paloma, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos este jueves, después de la noticia de que pasamos el Mundial como número uno de nuestra tabla. Entonces, creo que todos estamos muy contentos de estar aquí, ¿no? Y básicamente el día de hoy vamos a tener esta plática que trataré de abordar los temas generales porque es una plática demasiado profunda. Es un trabajo que tenemos ya algunos años que como firma hemos ayudado a algunos de nuestros clientes, que es este tema de gobierno corporativo y sucesión patrimonial, ¿no? Básicamente, la idea que hemos preparado en este webinar es darles a conocer los detalles de forma general de cómo podemos ayudarles, cómo pueden ustedes transitar por un gobierno corporativo y una sucesión patrimonial más amigable de lo que normalmente nos ha tocado en la práctica ver, que pueden ser muy complicadas, ¿no? Entonces, atendiendo el tema de gobierno corporativo, a mí me gustaría iniciar haciendo una pregunta en tono reflexivo, ¿no? Que es hacer esta pregunta retórica sobre qué pasaría si el día de mañana en la empresa en la que ustedes forman parte, ya sea como socio fundador o como parte de los accionistas, la persona clave o la primera generación simplemente no regresa a trabajar. No me refiero nada más a un tema de un fallecimiento. Pueden ser temas de enfermedades, incapacidades temporales o simplemente una decisión de retiro. Esta pregunta casi siempre las invitamos a hacer la reflexión cuando abordamos estos temas porque nos hemos dado en la cuenta que no todas las empresas tienen claridad de quiénes toman las decisiones, quiénes tienen conocimiento de los temas operativos estratégicos como son pagos, cuentas bancarias, poderes, acceso a los clientes y proveedores claves. Entonces, la idea es tratar de identificar y tener claro que la continuidad de una empresa no debe depender de una sola persona, sino que la continuidad de una empresa debe depender de una serie de procedimientos claros, institucionales, de tal forma que todas las personas involucradas sepan cómo opera el negocio. Sí, entonces aquí vale la pena mencionar que normalmente las empresas familiares nacen con el liderazgo de una persona que por años asume todas las partes importantes del negocio, toma las decisiones, asume los riesgos y prácticamente concentra todo el poder relevante del negocio. Si bien esa fórmula suele funcionar al inicio de la empresa, no, no no nos ayuda mucho en un proceso de generacional. Entonces, una empresa madura no debe de concentrar todos los poderes en una misma persona, si no se vuelve vulnerable. Entonces, hablar de gobierno corporativo y sucesión patrimonial no necesariamente es un tema de trámites legales, documentos notariales, sino la idea es preservar lo que por tantos años, ya sea un socio o una generación fundadora, ha logrado construir con tanto sacrificio para las próximas generaciones. Y ese es nuestro objetivo principal en esta sesión, ¿no? Siguiente, por favor. Como un dato general, eh, a lo mejor ya lo han escuchado esto anteriormente, pero básicamente el pilar de nuestro país es empresas familiares, las pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esas empresas constituyen el 85% de las empresas mexicanas, es decir, prácticamente están en todos los sectores económicos en nuestro país, desde hospitales, inmobiliarias, negocios pequeños, etcétera, ¿no? Y no necesariamente el gobierno corporativo está hecho para las grandes empresas. Al contrario, está hecho para en el momento que decida una generación transitar a otra. Y la idea es que no visualicen al gobierno corporativo como un proceso burocrático de la empresa. Al contrario, sino una serie de acuerdos claros, bien definidos y delimitados para que tengan transparencia
al momento de hacer esta transición generacional. Entonces, teniendo claro, el 85% de las empresas en México son familiares. De ese 85%, solamente el 30% de las empresas familiares logran transitar a una segunda generación con éxito. El 15% una tercera generación y el 5% una cuarta generación. Es decir, la probabilidad de que el socio fundador llegue a una cuarta generación es de menos del 90%, ¿no? De probabilidad de que no funcione. Entonces, si bien es cierto, las empresas exitosas en un punto son muy buenas para generar riqueza, perdón, históricamente han demostrado que tienen grandes dificultades para conservarlas. La siguiente, por favor. El reto principal. El reto principal en este punto, en este tema, es conservar y trascender la empresa. Porque lo comentaba hace ratito, la primera generación se sacrifica, conoce los clientes, conoce el mercado, lo visualiza, ya tiene todo un know-how que permite que el negocio sea negocio, pero el reto en este punto, o el reto a lograr superar con el gobierno corporativo es conservar el negocio que se tiene y trascender la generación de esos socios fundadores. Como vimos hace rato, lo más seguro es que el 70% de los negocios no logre llegar a la segunda generación y no necesariamente se deba a malas personas, sino realmente son la falta de reglas y estructuras claras, bien planeadas, porque sin eso la tendencia es que la familia se fragmente, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué hemos visto o tratado de identificar y concentrar? Hay varios motivos por el cual fracasan las empresas familiares en este proceso de generacional. Y la verdad es que lo primero que hemos identificado es que la mayoría piensa que el problema de transición generacional tiene un origen financiero. Sin embargo, los conflictos más importantes no tienen un origen financiero, tienen un origen emocional, ¿sí? Aquí el principal problema es que existe una confusión entre la familia y la empresa. Es decir, una familia sabemos que funciona bajo principios emocionales, afectivos, pero una empresa no funciona con esa misma idea. La empresa funciona principalmente con principios económicos. Cuando no se tiene claros esos dos conceptos es cuando se mezclan y comienzan los problemas reales en la empresa. Ahora, esta parte emocional donde todos los padres es una cuestión biológica donde los padres deciden tratar a todos los hijos por igual, pero realmente una empresa requiere de capacidades distintas o incluso hay algunos herederos que ni siquiera quieren formar parte de la estructura. Entonces, a veces se cree esta idea de que el simple hecho de ser heredero como accionista, en automático soy un directivo que tengo la oportunidad de dirigir la empresa. Más adelante veremos algunas propuestas de órganos que se pueden implementar en un proceso de gobierno corporativo y la idea es que se tenga clara estos tipos de problemas que son un tanto emocionales, ¿no? Desde luego que tenemos una falta de reglas claras, aparejadas de falta de comunicación, es decir, ausencia de protocolos, ausencia de acuerdos documentados que regulen la relación familiar. Y en este tema nos hemos encontrado que hay bastantes temas en donde no se quieren abordar. Simplemente se evita hablar del retiro y la siguiente generación, para no generar conflictos, se evitan preguntar
qué va a hacer el socio fundador o la primera generación. Y todo mundo trata de evadir el tema pensando el famoso paradoja del elefante gigante en la habitación donde todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar. Entonces, esa falta de comunicación junto con reglas claras es también uno de los principales problemas que detonan una no correcta sucesión patrimonial y de gobierno corporativo. Y desde luego el número uno, el reto principal es cómo transitar por la concentración absoluta del poder de los socios fundadores o el socio fundador, ¿no? El socio fundador o la generación socios fundadores conocen las entrañas del negocio, los contratos, las relaciones, los clientes, esa intuición de negocio, pero finalmente es ese conocimiento que se desarrolló a prueba y error, que se tiene de una forma, si lo quieren ver, subjetiva, ¿cómo lo hacemos objetivo? Entonces, el reto principal es lograr trascender o establecer esa serie de conocimientos a las siguientes generaciones. Y ahí veremos si todos están de acuerdo, si todos coinciden con los mismos valores y básicamente es tratar de evitar esa concentración absoluta del poder. La siguiente presentación, por favor. Ahora, ¿qué nos ha tocado ver en la práctica también? El hecho de no tener clara esta sucesión patrimonial por parte de las generaciones de entrada nos podemos enfrentar desde una paralización operativa. Es decir, todo el mundo piensa que nunca va a pasar nada, todo va a estar bien, pero nos llega ese problema. ¿Y qué tenemos de algunos problemas? De pronto el socio fundador o la persona clave fallece o no está incapacitada o circunstancias, y es él el que tiene los poderes de dominio, accesos a bancos. Entonces, el no planear esas cosas tan sencillas, de entrada, podemos tener una paralización operativa que nos puede durar días, semanas o lo que, en el mejor escenario, semanas, ¿no? También nos ha tocado ver litigios entre herederos. Son litigios que pueden durar años. Hermanos, primos, demandarse entre sí por el control de las empresas que se construyeron por muchos años. Eh, hay apreciaciones subjetivas sobre quién tiene más derecho de alguna u otra cosa. Entonces, el no planear adecuadamente una asociación patrimonial implica posiblemente un litigio que dure por años, ¿no? También pues tenemos posibilidad de perder clientes, la operación del negocio y desde luego la fragmentación patrimonial, es decir, el costo de no tener unas reglas claras de planeación patrimonial puede mermar lo que por tantos años se construyó patrimonialmente hablando y desde luego los lazos afectivos. Y insistimos, no crean que el modelo de gobierno corporativo es un modelo reservado solamente para empresas grandes que implican grupos empresariales, inmuebles, activos. No, puede ser una sola empresa que muchos años ha operado y solamente sea una sola empresa, pero el simple hecho de transitar por una sucesión o una transición que eventualmente va a pasar, se pueden diseñar trajes a la medida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué debemos de entender por gobierno corporativo, ¿no? De entrada, les podemos decir que el gobierno corporativo nace para resolver el problema más profundo de todos, que es que la empresa y la organización cuente adecuadamente con estructuras claras para que no dependan de una sola persona. Es decir, si lo definimos es el sistema de reglas, estructuras y procesos mediante el cual una empresa es dirigida, supervisada y protegida, separando los intereses de la familia frente a los intereses empresariales. Entonces, cuando, cuando tratamos de definir
en algunas ocasiones nos dicen, oye, yo tengo un muy buen gobierno corporativo, tengo mis estatutos, creo que todo está bien, pero hacemos cuatro preguntas básicas. Ya de ahí partimos si realmente se entiende qué es el concepto o el gobierno corporativo. De entrada preguntamos, ¿quién es el dueño? Es decir, ¿quiénes tienen el derecho de propiedad y los títulos accionarios? También preguntamos, ¿quién decide? Órganos de gobierno y competencias, si se tienen claras eh, acerca de estos órganos internos de gobierno, eh, quiénes ejecutan esas decisiones. Preguntamos también quién supervisa, es decir, quién tiene esos controles de auditoría y rendición de cuentas. Normalmente, si no sabemos quién es el dueño, quién decide, quién ejecuta y quién supervisa, podemos decir que tenemos un sistema de gobierno corporativo débil y el cual es donde comienzan los riesgos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno corporativo? Ya lo he mencionado, es este tema de lograr la trascendencia y desde luego que una sola persona no tenga el control absoluto, pero al mismo tiempo dando juego a las siguientes generaciones. La idea es mantener la continuidad de la empresa, es decir, que la empresa pueda seguir funcionando aunque cambien de personas, es decir, que no dependan ni de uno ni de dos individuos y que se permita la continuidad no solamente en esta generación, sino en las siguientes. Para poder hacer eso, forzosamente tenemos que hablar de profesionalización, es decir, debe de incluirse dentro de la estructura empresarial eh, talento profesional de su área correspondiente, llámese un director de finanzas, un director de mercadotecnia, un director de ventas, un director de compras, y es estructurar profesionalmente las diferentes áreas. Desde luego, el objetivo es tener reglas transparentes para que todos los integrantes de las empresas conozcan con claridad sus derechos y desde luego sus obligaciones. Y esto permitiendo desde luego tener mayores decisiones, mejores decisiones con mayor confianza. Y obviamente la idea es prevenir estos conflictos, de tal forma que teniendo profesionalización, transparencia, reglas claras, se protege el patrimonio que se ha construido por la primera generación. Y aquí hay algo bien interesante que es básicamente la pregunta de cuándo debe de implementarse el gobierno corporativo. Normalmente se existe la creencia de que el gobierno corporativo va a ser una vez que se decida pasar de una generación a otra o fallezca y ya la primera generación o estamos en las últimas etapas de vida. Pero realmente el gobierno corporativo, el mejor momento para construirla es antes de necesitarlas. ¿Por qué? Porque antes de que se necesite el gobierno corporativo, vamos a decir, o ponerlo en otra perspectiva, es mucho más difícil lograr un gobierno corporativo cuando los conflictos familiares ya existen en la empresa. Normalmente dábamos tarde, no quiere decir que sea imposible, pero es más difícil diseñar reglas objetivas. Normalmente el gobierno corporativo se establecen en tiempos de estabilidad, cuando no existen disputas. Por ello, el mejor momento de un gobierno corporativo es cuando la empresa está creciendo, las relaciones son familiares positivas y cuando uno piensa que nunca va a ser necesario, ese es el mejor momento para generar un gobierno corporativo, aunado a que un gobierno corporativo no lo vean simplemente como un proceso de documentación y de entrega de información. Es un proceso que toma años. Más adelante vamos a ver algunos motivos de por qué toman años. Por eso lo mejor es iniciar antes de que lo necesites. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estructuras básicas de un buen gobierno corporativo? Em,
Básicamente son tres las que podemos definir a grandes rasgos, que el primero entendemos que es el nivel de propiedad. Este nivel de propiedad le corresponde a los accionistas, es decir, un dueño de una acción es el titular del patrimonio. Tiene el derecho a participar en las decisiones estratégicas, designan al consejo y básicamente son de propiedad. Pero aquí es bien importante entender que la asamblea de accionistas es un órgano superior, es el máximo órgano y eh, vamos a decir, no es un órgano que administra. Eso le corresponde al siguiente nivel, que es la administración. Este le corresponde al Consejo de Administración y básicamente su función es supervisar, dirigir, determinar las formas de invertir y básicamente su nombre lo dice, es un Consejo de Administración. Pero ojo, no es un órgano operativo, es un órgano de supervisión. Más que nada, vamos a decir, la asamblea de accionistas decide una decisión empresarial, abrir nuevas sucursales, hacer una fusión, hacer una escisión, implementar nuevos modelos económicos y el consejo va a ver cómo ejecutar esa decisión de la asamblea de accionistas. El consejo de administración no es un órgano operativo, es un órgano de administración. Por eso hay un siguiente nivel, que es el equipo de gestión. El equipo de gestión, nos hablamos por la dirección general, equipos ejecutivos, directivos, y su nombre lo dice, son ejecutivos. Pueden haber ejecutivos de muy alto nivel, pero son básicamente quienes aterrizan la operación día a día, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que hemos visto que estos tres niveles normalmente está concentrado en una sola persona o en un solo grupo de personas. Es decir, los tres desarrollan la operación, el consejo de administración y la asamblea de accionistas. Y la idea, el objetivo uno de los objetivos del gobierno corporativo es tener claro qué es cada cosa, qué le corresponde a uno. Puede ser que en algunos casos existan personas que informen los tres, pero habría que tener reglas claras. Ahora, la asamblea de accionistas es el órgano supremo, ya lo hemos comentado, normalmente queda en papel. La ley te establece que la asamblea de accionistas debe de reunirse por lo menos una vez al año y nos hemos enfrentado a empresas que no, ni siquiera esa sola asamblea se celebra al año. Esa asamblea de accionistas hay ordinarias y extraordinarias y básicamente deciden todo acerca de la sociedad, nombrar los administradores, modificar estatutos, aumentos o reducción de capital, aprobación de estados financieros, aprobar la entrega de dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, es un error en pensar que la asamblea de accionistas solamente es un requisito de ley, que es un papel, sino que debe de ser entendida como un espacio estratégico donde los accionistas de verdad decidan el rumbo de la organización. Ya le tocará al consejo ver el cómo. Para eso pasamos a la siguiente filmina. Si la asamblea es el órgano de propiedad, el órgano de mayor jerarquía, el consejo de administración es el órgano de dirección. Básicamente el consejo de administración es un consejo de administración cual el núcleo del gobierno corporativo. Ahora, no administra día a día, simplemente define el rumbo, supervisa riesgos y protege el patrimonio. Un consejo de administración no necesita sesionarse una vez a la semana, eso ya se volvería operativo. Normalmente hay un periodo de transición y cuando se implementa un consejo de administración, puede ser que al principio se reúnan cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes para supervisar lo que los ejecutivos han estado haciendo. Pero el consejo de administración básicamente supervisa que los acuerdos se lleven a cabo. Son los que delimitan la estrategia, definen los riesgos y definen las inversiones. Y recuerden, siempre
que tengan la orden de la asamblea de accionistas. El consejo debe de entrar para aterrizar esas ideas. Muchas veces el consejo de administración no está implementado en una empresa, está bajo la figura de un administrador único. Y cuando comenzamos con estas pláticas de emigrar a un modelo de gobierno corporativo, eh, para saber si es necesario implementar un consejo de administración, preguntamos si hay alguien que cuestione las decisiones. Si la respuesta es nadie, probablemente es necesario implementar un consejo de administración. Ahora, ¿quién debe de integrar el consejo de administración? No existe una fórmula universal para todos, pero pueden combinar varios factores. Normalmente, en la práctica, lo correcto es que existan no todos los accionistas, si no se volvería obsoleto el consejo, sino a veces que no se tiene claridad cuando las reuniones son de asamblea o las reuniones son de consejo, porque son los mismos. Entonces, lo ideal es que existan ya sea representantes de la familia, uno, dos, representantes de los accionistas o externos, porque dentro de las mismas empresas pueden haber núcleos familiares. eh, Puede haber un socio fundador, luego existen tres, cuatro, cinco hijos, luego vienen los nietos y vienen los sobrinos. Entonces se trata de armar grupos empresariales familiares y la idea no es que estén todos, sino pueden haber representaciones por familia, desde luego los accionistas y expertos externos. La siguiente, por favor. Ahora, los consejeros independientes, que son estos expertos externos. Básicamente, un consejero externo es un elemento muy valioso en el gobierno corporativo porque ayuda a lograr a tomar decisiones difíciles a la familia. Un consejero independiente no representa los intereses de ninguna familia. Lo ideal es que tampoco dependa económicamente de la empresa, y desde luego que los puede ayudar a participar en disputas internas aportando una visión objetiva. Desde luego que esto ayuda a reducir conflictos emocionales. La siguiente, por favor. Un tema adicional también dentro del del Consejo de Administración es la creación de comités especializados. El Consejo de Administración es un órgano formal, se reúnen conforme a un calendario, se deben de levantar minutas, firmar por todas, etcétera. Y en algunos casos, los mismos estatutos de la sociedad señalan que el Consejo de Administración será el representante legal de la sociedad. Pero también el Consejo de Administración puede tener comités especializados. Esos comités especializados pueden sesionar, no tienen las mismas reglas de formalidad que el Consejo de Administración, pero pueden apoyar a ciertos temas, trabajarlos en el periodo en los que no están reunidos el Consejo, para presentarlos al Consejo y estos puedan ser aprobados. Normalmente los básicos, los sencillos, son tres, que son los que nosotros hemos identificado y que de entrada sirven bastante. Es un comité de auditoría que básicamente supervisa la información financiera, tiene los controles, determina los controles internos, los riesgos y los cumplimientos. Y normalmente este comité de auditoría es la relación con auditores externos. Normalmente la recomendación es que se hagan dictámenes financieros por parte de la empresa, y es este comité de auditoría que se encarga de tener esa relación con los auditores externos. También existe un comité, puede crearse un comité de compensaciones, que básicamente es definir, trabajar en los criterios sobre los pagos, bonos, prestaciones y cualquier incentivo que se quiera dar a la empresa, ya sea trabajadores o familiares, debe de estar establecido en un comité de compensaciones, y desde luego un comité de sucesión, porque una vez implementado el gobierno corporativo, una vez hecho este traje a la medida, debe de existir una supervisión por varios años, y si no es que es permanente. Por lo tanto, este comité de sucesión
puede ayudar a identificar, preparar los temas que se vienen familiares, empatarlos con los fines empresariales y la idea es que no debe de comenzar cuando el fundador de plano ya no esté, sino que esto debe ser mucho antes, ¿no? La siguiente, por favor. El protocolo familiar. Probablemente dentro de los documentos que se elaboran dentro del gobierno corporativo, este probablemente sea el más importante, el protocolo familiar. Porque básicamente el protocolo familiar es un documento que permite a la mayoría de los conflictos empresariales, em, vamos a decir, encontrarles una solución. Porque lo que nos ha tocado ver en la práctica es que existen conflictos empresariales, entre comillas, pero en realidad están disfrazados porque son conflictos familiares. Entonces, el protocolo familiar viene a ser este puente entre suavizar los conflictos personales y cómo atenderlos a nivel empresarial. Entonces, el protocolo familiar es tan amplio como tan amplio pueden ser las empresas. Es decir, si existe entre más integrantes de las siguientes generaciones hay, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus propias preocupaciones. Pueden haber siguientes generaciones con cierto número de hijos, casado o no casado, en circunstancias personales, con cierta residencia fiscal en algún país. Entonces, este protocolo familiar viene a poner esas reglas claras en estos conflictos familiares. ¿Qué se pueden incluir? Por ejemplo, uno de los problemas que nos ha tocado ver más complicados es trabajar en la empresa. Es decir, yo como socio, propietario, accionista de la empresa, integrante del consejo de administración, también me incluyo como director de ventas, ¿no? Entonces, el protocolo familiar viene a regular esto muy puntual. Es decir, ¿quiénes pueden trabajar en la empresa? Si van a necesitar ciertos requisitos académicos, cuál va a ser su salario. En algunas ocasiones, la recomendación objetiva es que si algún integrante de alguna familia quieren trabajar, no desde un órgano de propiedad ni de administración, sino operativamente hablando, una de las recomendaciones que podemos hacer es que se establezca un requisito mínimo de tiempo para que trabaje en un lugar externo, para que cuando se incorpore en la empresa operativamente hablando, aporte valor, aporte objetividad y no simplemente por ser propietario se le dé el derecho de trabajar y eso iría contra los principios de institucionalizar una empresa y profesionalizarla. Por eso, uno de los tantos temas que se pueden tratar en el protocolo familiar es precisamente este. También podemos hablar de quiénes pueden integrar el consejo de administración, qué va a pasar en caso de transferencias de acciones. Es decir, si un accionista decide vender, de entrada sabemos que los estatutos y por ley existe el derecho de tanto, pero en el protocolo familiar podemos regular diferentes situaciones, proteger los núcleos familiares de las siguientes generaciones, evitando conflictos y desde luego uno de los temas centrales es cuál serían los mecanismos de valor asignados en un proceso de transferencia de acciones. Es decir, si una siguiente generación ya no quiere formar parte y quiere vender, ¿cómo va a ser esa venta? ¿Cómo se tiene que regular? ¿Cómo se tiene que notificar? Más allá de los estatutos, ¿no? Desde luego que el protocolo familiar también busca dejar las reglas claras de la sucesión y la herencia, es decir, dejar anticipadamente eh, todas las decisiones de la primera generación para la siguiente generación. Entonces, este documento es una herramienta que no debe de ser abordado desde un punto de vista legal, jurídico. Es una herramienta estratégica de fuerza moral, de fuerza. Al inicio les comentaba que los
la mejor momento para entrar en este proceso de gobierno corporativo es antes de necesitarlo, cuando todo está bien en las relaciones familiares. Por lo tanto, este documento de protocolo familiar viene a regular y a transparentar todas las preocupaciones. A veces pueden haber opiniones encontradas y la idea es aterrizar este protocolo familiar en un documento y en la medida de lo posible dotarlo de dientes, es decir, que puedan ser eh, obligados a cumplir las disposiciones que en su momento se, se establecieron así. Es un documento que la idea es que se esté actualizando cada cierto tiempo por los gobiernos familiares y la idea es generar estas instituciones sólidas para que no dependamos de la voluntad de una sola persona, ¿no? La siguiente. Les comentábamos al inicio que uno de los problemas más importantes es, ya operativamente hablando, no a nivel patrimonial, sino a nivel operativo, es la transferencia de liderazgo, porque normalmente preguntamos, oye, ¿tú ya sabes quiénes van a dirigir tus empresas? Es una pregunta que hacemos retóricamente a un cliente cuando tenemos esta oportunidad de ver el gobierno corporativo, y la respuesta natural y entendible es los hijos, todos los hijos. Entonces, y ahí es en cuando comenzamos con más preguntas, con preguntas de tipo, ¿cuál es su experiencia profesional? ¿Está preparado? ¿Quiere tu hijo o todos tus hijos? Porque también nos hemos enfrentado situaciones donde hay hijos que no quieren formar parte de la operación, ni mucho menos del liderazgo, y a lo mejor algunos hijos tienen algunas otras... em, pues algunos otros hobbies, algunas otras intenciones o algunas prioridades que no necesariamente están en la operación del negocio, pero normalmente la preocupación o la cuestión natural es: mis hijos van a ser los líderes, y la idea no es eso. Ese es uno de los errores más costosos que nos ha tocado ver, que se confunde el tema familiar con la capacidad empresarial, sino que son totalmente diferentes. Para eso el gobierno corporativo también viene a ayudar, identificar quiénes pueden ser personas candidatas al liderazgo de la empresa. Ojo, otra vez, no quiere decir que patrimonialmente hablando, eso es otro tema muy diferente, el liderazgo de la operación del negocio. Entonces, eh, normalmente una empresa puede sobrevivir a cambios de propietarios. Los propietarios son determinadas personas, pero normalmente no sobreviven una crisis de liderazgo. Entonces, seguramente han escuchado esta frase, que las personas no renuncian por el trabajo, sino las personas que están en el trabajo. Entonces, una sucesión, transición generacional no planeada, donde no se contemplen las figuras de liderazgo, que no son indefinidas. Se pueden establecer tantas circunstancias rotativas, características específicas como puedan ser necesarias. Entonces, la idea del gobierno corporativo es buscar y ayudar en esta parte de liderazgo, identificando que no deba de ser bajo criterios emocionales, sino criterios objetivos y empresariales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es un perfil a grandes rasgos de un sucesor ideal? Desde luego tiene que tener capacidad, habilidades, técnicas, eh, aptitudes, conocimientos aparejadas de un buen liderazgo, capacidad de dirigir a equipos y personas, y desde luego trabajar bajo presión, que conozca y entienda cuál es la visión del negocio, del núcleo en general, y que pueda adaptarse a ese entorno al cual se quiere dirigir, y desde luego el compromiso real para la empresa y la obligación familiar que tiene inherentemente, ¿no?
La siguiente, por favor. Ahora, este tema de gobierno corporativo, hemos visto, es todo un proceso que normalmente lo ideal es que tome de 5 a 10 años. Eso es lo ideal. En ocasiones, cuando comienza la preocupación natural del gobierno corporativo, pisamos el acelerador y desde luego que podemos reducir tiempos, debe de haber un acompañamiento, pero queremos que tengan claro que un gobierno corporativo y sucesión patrimonial no es una cosa que se hace en semanas ni meses. Es algo que tarda algún par de años y debe de tener un seguimiento puntual. Estas 5 etapas de entrada necesitamos o que ustedes tengan claro cómo comienza. Primero, la asociación empresarial es identificar. Como cualquier problema, se tiene que tener la idea de tener claro en dónde estamos parados, detectar quiénes son la primera generación, quién es la siguiente generación y de entrada de ahí saber cuál es el contexto en el que nos encontramos. Debe haber una evaluación, medir las competencias, las brechas, los intereses de cada uno. Debe de haber un plan de desarrollo individualizado en el crecimiento de cada una de las siguientes generaciones. También una recomendación es que exista rotación entre la familia para que exista una experiencia en partes claves y desde luego debe de haber un acompañamiento por parte de los socios o el socio fundador, porque ese socio fundador no debe desaparecer vamos a decir, eh, en absoluto. Es una pieza clave que debe de pasar por este proceso de sucesión y su rol principalmente es dotar de conocimiento a la siguiente generación y desde luego que los terceros o las personas conozcan que el socio fundador está en este proceso de liderazgo y de entrega-recepción a las siguientes generaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, hay una creencia que viene a decir que el testamento es el documento por el cual se tiene un gobierno corporativo. Es una parte del gobierno corporativo. Entonces, el testamento no es el único documento, es un documento que se vuelve insuficiente en la práctica, porque si bien es cierto, es mejor tener un testamento que no tener nada, eh, la idea es que la idea de un testamento es reactiva, es decir, cuando la persona o el socio fundador fallece, en automático la siguiente generación reacciona. Es decir, con lo que tenemos vamos a tener que reaccionar, vamos a ver cuál es el testamento y a partir de ahí construir. En cambio, un gobierno corporativo tiene más de un perfil preventivo, es decir, en vida el socio fundador tiene la oportunidad de supervisar, de ver, de dotar, de que su voluntad sea llevada a cabo. Entonces, ese es, vamos a decir, uno de los factores que veníamos al inicio por cual las siguientes generaciones no trasciende, pues precisamente porque no hay documentos claros que es al alcance y a la altura de lo que implica una sucesión patrimonial. Entonces, de entrada, lo que queríamos comentar es que el testamento es uno de los documentos de la sucesión patrimonial, pero no es el único. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué herramientas podemos tener en un gobierno corporativo? Existen muchas. Ya habíamos platicado de este tema del testamento, que sí es uno de los requisitos o documentos que siempre recomendamos, pero también hay otras figuras interesantes. Por ejemplo, tenemos las donaciones. Normalmente la diferencia entre un testamento y una donación es que la donación legalmente sí o sí tiene que ser en actos entre vivos. Muchas veces le llaman erróneamente heredar en vida. Legalmente es erróneo porque
La herencia, el testamento solamente se activa en la muerte y la donación se hace en vida, no puede ser entre personas que ya no existan. Entonces, la figura de la donación, desde luego que es una figura bien legalmente sólida, incluso las donaciones pueden ser revertidas, es decir, aunque un socio o una persona haga una donación, puede revocar las donaciones. Entonces eso también permite tener un poco de control al socio o la primera generación. Un elemento interesante que también es válido entender es la preocupación de donar es el control, porque yo ya no tendría el control, pero existe una variante que muchos conocen que es el famoso usufructo. Y para eso, al momento de hacer la donación, se puede retener el usufructo de forma vitalicia, de tal forma que el socio fundador sea quien tenga los derechos de uso, cobrar rentas, cobrar dividendos, prácticamente funcionar como dueño, aunque su siguiente generación o sus herederos o los beneficiarios de las donaciones tengan la nuda propiedad. Entonces, estos elementos de la donación con retención y usufructo también nos ayuda al momento de hacer esta planeación estratégica del gobierno corporativo. Desde luego, el fideicomiso es una herramienta de protección porque permite tener mayor control desde luego que también tiene beneficios fiscales y uno de los principales atractivos de un fideicomiso es que en México cualquier patrimonio, cualquier bien que esté dentro de un fideicomiso es inembargable. Es decir, si existe la preocupación del comportamiento de las siguientes generaciones, de cómo manejar, cómo conducirse, el patrimonio estaría bien protegido en un fideicomiso porque tienen estas características. No pueden embargarse ni por el SAT ni por ninguna otra figura. También una herramienta que es el holding familiar. El holding familiar básicamente funciona como la centralización de la toma de decisiones. Pueden existir empresas cual su único objetivo es la tenencia accionaria de acciones, formar parte dentro de la estructura de otras empresas y simplificar la toma de decisiones y el gobierno corporativo. La siguiente, por favor. Les comentaba, el fideicomiso permite definir claramente, es un documento que se puede elaborar extensamente, se pueden elaborar cuantas cláusulas gusten y de esa forma proteger el día de mañana por conflictos empresariales. Hay un tercero dentro del proceso que es la institución fiduciaria y que incluso este fideicomiso permite tener esta transparencia, las reglas claras de cómo se van a distribuir, cómo se van a invertir, cuáles van a ser las políticas de protección frente al grupo familiar, litigios, divorcios entre las siguientes generaciones y sin necesidad de tener una intervención judicial y desde luego que puede durar los años que sea necesario. Entonces, ustedes muy seguramente han de haber escuchado que muchos de los patrimonios importantes son protegidos a través de fideicomisos, ¿no? El siguiente, por favor. El holding familiar básicamente consiste, a veces una estructura de un fideicomiso puede ser compleja, contratar una institución fiduciaria, estar haciendo los pagos, pero también el holding familiar puede ser una respuesta a esta problemática cuando se tienen varias personas integrantes de la siguiente generación. Por poner un ejemplo, tenemos un socio fundador que tuvo 3, 4 o 5 hijos y esos 5 hijos constituyen un nuevo núcleo familiar porque tendremos a hijos de esa generación, tendríamos a esposos. Entonces, para efectos de tomar decisiones más simples, se pueden establecer holdings, empresas por núcleo familiar, y es decir, que al momento de tomar decisiones en la empresa operativa, una o dos, acude un representante de esa holding, y así no tendrían que estar todas los herederos que cuando antes eran dos socios,
de pronto se vuelven 7, 8, 9 herederos, entonces, o accionistas, perdón. Entonces el holding familiar viene a representar esta solución práctica. La siguiente, por favor. Ahora, las herramientas para continuidad básicamente son estos documentos que ya les hemos comentado, ¿no? Eh, Establecer reglas claras entre convenios de accionistas, que pueden ser estatutos sociales, pueden ser los protocolos de familiares, reglamentos del Consejo de Administración, los testamentos. Todos estos documentos deben de estar bien alineados porque van a llevar estas voluntades entre los accionistas y las siguientes generaciones y van a tener reguladas todas las situaciones que se puedan imaginar, desde los votos, qué tipo de asuntos tienen que contar con anonimidad, cuáles pueden ser por mayoría, la toma de decisiones, derechos de preferencia, es decir, a quién se puede vender primero, si puede haber rescates de crisis económicas de socios, restringir transmisiones de acciones, vetar ventas, etcétera. Entonces, todos estos documentos son herramientas que van a dotar para mayores elementos para la continuidad de la empresa de la siguiente generación. La siguiente, por favor. Recuerden que si no está documentado, no está definido. Muchos de las acuerdos que se llegan a tomar pasan de forma verbal, pero si no está en un documento escrito, prácticamente no va a ser posible de obligar a que se respete. Entonces, la idea principal de un gobierno corporativo es generar documentos de valor con los mayores dientes posibles, con los mayores elementos para poder ser exigibles, porque si no, el día de mañana, cuando vienen los problemas familiares, como dice el dicho, las palabras se lo lleva el viento, ¿no? La siguiente, por favor. En el temas fiscales de la sucesión, desde luego que hay implicaciones fiscales en una sucesión, pero la recomendación es básicamente que un gobierno corporativo no se centre principalmente en cuánto va a costar fiscalmente. Desde luego que puede haber beneficios fiscales. Ya ustedes lo saben, las herencias y las donaciones hasta hoy no están grabadas en México. Y si normalmente el problema no viene al momento de heredar o de pasar en esta sucesión eh, generacional, el problema fiscal viene al momento de que esa segunda generación venda. Yo puedo, vamos a decir que yo recibo una sucesión y estoy libre de impuestos, pero si no se planea bien, si no se dota con una estrategia, fiscal saludable, ese impacto fiscal se pasa a la siguiente generación. Entonces, la idea es que se revise con mucho cuidado los aspectos que puede haber en una sucesión, porque no nada más la sucesión se trata de herencias y donaciones, porque a veces también se trata de transmisión de acciones, se tienen que reconocer cuál es el valor de las acciones al momento de hacer la sucesión. Pueden haber reorganizaciones corporativas, es decir, creación de holdings, transmisión de ciertos derechos corporativos a una sociedad o un fideicomiso. Todo eso tiene que analizarse con cuidado y normalmente los errores que se cometen en temas fiscales al momento de una sucesión es la falta de documentación, em, vamos a decir, documentación general de la sociedad, no se tiene las reglas claras de cómo está regulado, libros desactualizados, valoraciones de las acciones incorrectas. Normalmente se piensa que las acciones valen contablemente, pero generalmente tienen un valor diferente y se improvisa fiscalmente. Se va tomando decisiones conforme se van presentando las situaciones y pues obviamente que eso no te permite planear a largo plazo. La siguiente, por favor.
¿Cuál es la ruta de implementación? Nosotros normalmente ya del gobierno corporativo iniciamos con un diagnóstico, la situación del general de los negocios y normalmente en muchos de los casos no se tiene claridad de cuál es el patrimonio empresarial. Llámese acciones, cuántas empresas existen, si hay marcas registradas, si hay intangibles, si hay derechos en algunas otras corporaciones. Entonces, primero debe haber un diagnóstico para saber en dónde estamos parados en la empresa. Posteriormente debe haber un diseño, un traje a la medida, un protocolo familiar, herramientas de gobierno, estatutos actualizados que vayan con las nuevas o las últimas reformas tratándose de ley de generales de sociedades mercantiles y herramientas adicionales que se pueden implementar. Una vez diseñado, podemos pasar a la etapa de implementación, que es elaborarlos, dotarlos de fuerza legal y que ya formen parte y que todos conozcan cuáles son esos documentos. Y debe de haber un acompañamiento, un seguimiento. Una vez elaborado e implementado, no son documentos definitivos, son documentos que se pueden ir elaborando, actualizando y haciendo a prueba y error ajustes, ¿no? Entonces, este es así a grandes rasgos la ruta de implementación de un gobierno corporativo. Son muchas etapas, pero tratamos de englobarlo. La siguiente, por favor. De entrada, para saber en dónde estamos parados, los invitamos a una reflexión, una autoevaluación en su empresa. ¿Existe un sucesor identificado y preparado en su empresa? ¿Hay un protocolo familiar firmado y vigente en su empresa? ¿Existe un consejo de administración activo con consejeros independientes? ¿Está documentada la planeación patrimonial y fiscal de la sucesión? ¿Y tienen los convenios entre los accionistas actualizados? Si dos o más de estas preguntas no están atendidas, muy probablemente exista la necesidad de un gobierno corporativo. La siguiente, por favor. Ahora, las empresas familiares, estadísticamente vimos que la mayoría no van a pasar a la siguiente generación. Sin embargo, las que sí logran pasar, ese eh, 30% que sí logró, no fue por casualidad, fue porque tenían reglas claras, se construyeron instituciones fuertes, estructuras de gobierno sanas que permiten dotar a las siguientes generaciones de herramientas para la toma de decisiones, el disfrute de los beneficios económicos que eso implica. Entonces, la finalidad del gobierno corporativo es ayudarlos a que se creen todas estas series de documentos, acuerdos, reglamentos, que no son fórmulas universales. Son fórmulas que deben de atender a cada uno de las empresas, atendiendo a las circunstancias personales de todos los integrantes de la siguiente generación y de la generación actual. La siguiente, por favor. La conclusión del tema, básicamente la idea es, como lo comentamos al inicio, es que se tenga claro que la primera generación es quien construyó a base de esfuerzo, se crea el patrimonio. La siguiente generación es consolidar ese trabajo, profesionalizarlo y transformar la empresa de una empresa familiar a una empresa con reglas claras, una empresa institucional que permita seguir continuando con generaciones y desde luego que, ¿por qué no pensar en una tercera generación? Que esa tercera generación pone a prueba la solidez y las instituciones construidas por las primeras generaciones. Entonces, lo que distinguiría a estas empresas es un gobierno corporativo sólido y activo, protocolos familiares documentados y respetados, sucesión empresarial bien planeada y una asesoría estratégica, legal y especializada. La siguiente, por favor.
Y por último, no sin antes terminar esta presentación, que desde luego en Sánchez Aguilar Esquer estamos listos para ayudarlos con este tema si es de su interés, desde la implementación del gobierno corporativo, de sucesión patrimonial, la planeación y la asesoría que se vuelve muy personal con los socios y las siguientes generaciones. Entonces, esperemos que con esta breve, traté de no extenderme más de la hora, pero fue imposible y en los últimos minutos tuve que acelerar la presentación porque es un tema extenso, es un tema que no se va a ver en poco tiempo. Entonces, la invitación es que estamos a sus órdenes cuando requieran alguna consulta, algún tema específico o una asesoría integral, pues con mucho gusto estaríamos listos para atenderlos y sabemos que ya algunos nos conocen, entonces eh, los invitamos a que nos contacten para poder ayudarlos con estos temas en particular, ¿no? Y bien, pues eh, terminamos hasta aquí la presentación. Fue un gusto poder compartir con ustedes. Como nos comentó la licenciada Paloma, en julio no va a haber un webinar siguiente, será hasta el mes de agosto. Los invitamos a ver la opinión que elaboró Reginaldo Esquer y que será visible en la página de internet, en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por su atención. Les deseamos un excelente día. Hasta luego.